Buenos días, soy hermana Magdalena y hoy vamos a tener un tema muy interesante acerca del diezmo. Hay varias preguntas que nos queremos hacer acerca del diezmo. Primero, ¿cuánto hay que dar a Dios? Segundo, ¿por qué hay que dar el diezmo? Y tercero, ¿cómo hay que dar el diezmo? A la, a la primera pregunta, ¿cuánto hay que dar a Dios? Primero que nada, tenemos que saber que nosotros como cristianos, como católicos, damos a Dios el 100%. Quiere decir que a Dios le entregamos toda nuestra vida. No solamente lo que nos pertenece, pero lo que somos. Todos nuestros deberes, todos nuestros talentos, todas nuestras cosas que tenemos, le pertenecen ultimadamente a Dios porque Él fue el que nos las ha confiado. Un verdadero cristiano no se considera a sí mismo dueño de sus cosas, sino administrador de los regalos de Dios, tanto de sus bienes materiales como de sus talentos y de las cosas que Él puede hacer, de su trabajo y de las oportunidades que se le dan. En todo esto, nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, nos vemos, como ya dije, no como dueños, sino como administradores que tenemos que dar cuentas a Dios de lo que hacemos con sus regalos. De hecho, en el Evangelio, les quiero leer este pasaje, cuando dice, en aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo, ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar, ¿qué voy a hacer ahora? Y dice, ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió, 100 barriles de aceite. El administrador le dijo, toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente, ¿y tú cuánto debes? Este respondió, 100 sacos de trigo. El administrador le dijo, toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Y yo les digo, habla el Señor Jesús, yo les digo, con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos que cuando ustedes mueran, los reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes. Y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Esto es del Santo Evangelio según San Lucas. En este Evangelio se nos muestra acerca de un administrador y cada uno de nosotros también somos administradores. Todo lo que tenemos, incluso nuestra propia vida, nos ha sido encomendada por Dios para hacer algo hermoso con esta vida y estos dones que nos ha dado. Nuestra vida, nuestra salud, nuestros talentos, las cosas que podemos hacer, son dones de Dios, que Dios nos los ha confiado y nosotros somos administradores. Y al final de nuestra vida vamos a darle cuentas de nuestra administración. Así como este administrador que decía malgastaba los bienes de su dueño, así nosotros a veces malgastamos los bienes de Dios, los regalos de Dios. ¿Y cómo sabemos que los estamos malgastando? Los malgastamos cuando los usamos de una manera egoísta y no de una manera como es la voluntad de Dios, una manera de que los usamos con frugalidad, o sea que vivimos una vida sencilla, sin demasiados lujos o demasiadas cosas extravagantes que queremos nosotros tener para dar la apariencia de que somos personas importantes, para aparentar más de lo que somos. Esa es una manera en la que nosotros malgastamos los bienes de Dios, cuando los gastamos en nosotros, en vanidad, en una manera soberbia,
de usarlo solamente para mis propias necesidades, para mi propio interés, y especialmente cuando yo me excedo en gastar en cosas que no son realmente necesarias. ¿Y cómo los administro bien? Los administro bien cuando yo tengo una vida frugal, una vida sencilla, pero también una vida generosa. La manera de nosotros administrar bien los bienes de Dios es ser generosos. Generosos no solamente con nuestro dinero, pero también con nuestro tiempo, con nuestro servicio y poner también nuestros dones al servicio de los demás. Es la manera como nosotros somos buenos administradores de los regalos de Dios. Ahora, si hablamos acerca del diezmo, vamos a ver cuánto hay que darle a Dios. ¿Cuánto hay que darle a Dios? En la Biblia se nos dice que Dios nos pide que le demos el 10% de lo que nosotros recibimos. Ahora, yo sé que esto no es una cosa que está muy metida en nuestra cultura hispana, pero es una cosa que es parte de ser un cristiano. El ser cristiano es seguir a Cristo, y Cristo se entregó completamente a la misión de Dios en el mundo y a la salvación de los demás, a la salvación de los hombres. Igualmente nosotros como cristianos tenemos la misma misión, el servir a Dios y al servir a nuestros hermanos. Y ahora, ¿cuánto hay que dar de nuestro dinero, de las entradas que tenemos de dinero? Bíblicamente hay que dar el 10%. O sea que si yo gano $100, de esos $100, $10, idealmente hay que regresarlos a Dios. En cierta manera, darle gracias a Dios, regresándole algo del regalo que Él me ha hecho. Ese es en cuanto a la Biblia. Ahora, la Iglesia Católica no nos exige que seamos así exactos en cuanto damos, sino que nos deja que nosotros usemos de nuestra prudencia y de nuestra conciencia para ser generosos con Dios. Nos dice la Iglesia Católica que hay que dar cada uno de acuerdo a los medios que tiene. Si una persona es muy rica, pues es mejor que dé más del 10%. Si una persona está en una pobreza paupérrima, una pobreza extrema, pues claro que él a lo mejor no va a poder dar 10%, porque quizá ese 10% le va a hacer falta pues para pagar las necesidades de su familia. Entonces sería injusto para una persona muy pobre el dar más de lo que pudiera sin arriesgar el bienestar de su familia. Ahora, si somos sinceros, nosotros no le damos a Dios lo que Él se merece, aunque tengamos los medios. Muchas veces porque no hemos sido educados en esta parte de nuestra fe, y muchas veces también porque somos codos, porque tenemos una mentalidad de que si damos, nos vamos a hacer más pobres. Ahora vamos a pensar que nuestro Señor Jesucristo, nos dice la Escritura, Él siendo rico se hizo pobre, y nosotros como cristianos estamos llamados a ser testimonio de Cristo en el mundo hoy y ver que nosotros también estamos dispuestos a seguirlo en ese aspecto. Siendo ricos, hacernos pobres, en el sentido de que seamos desprendidos de las cosas materiales que tenemos y de usarlas para el beneficio y con generosidad para los demás. Ahora, ¿por qué hay que dar el diezmo? Primero que nada, porque es un mandamiento. Mandamiento de la Iglesia. También mandamiento de Dios, pero sobre todo en la Iglesia Católica hablamos que es una cosa que la Iglesia nos pide, que nosotros apoyemos a la Iglesia en sus necesidades materiales. Y la apoyamos de tres maneras: con nuestro diezmo, o sea, con el 10% de lo que ganamos. Otro es con nuestro tiempo, de que damos aparte de nuestro tiempo para ayudar en las necesidades que hay en la iglesia, y también con nuestros talentos, nuestros dones, las habilidades que tenemos, poniéndolas al servicio de la obra de Dios. Ahora nosotros, ustedes, como laicos, la manera más inmediata como ustedes están sirviendo a Dios es cuando están sirviendo a sus propias familias, a sus hijos y a las personas que estén dependientes de ustedes.
Entonces, como padres de familia, necesitan dar tiempo a darle educación religiosa a sus hijos, ustedes mismos, que le den tiempo a sus hijos para enseñarles a rezar, para enseñarles a practicar su religión. No solamente traerlos al catecismo, pero ustedes mismos que les vayan enseñando su fe, que se la vayan transmitiendo y que no dependan solamente de los catequistas y de una preparación para sus sacramentos, sino que ustedes les vayan enseñando de testimonio, el testimonio de su vida como papás y como matrimonio, y también enseñarles de palabra su fe católica. Ahora, pero también, si es posible para ustedes dentro de su vocación ayudar en algún servicio o apostolado en la iglesia, también es parte de nuestro darle o regresarle a Dios algo de los muchos dones que Él nos ha encomendado. Esa es la razón por la que damos el diezmo. ¿Por qué es un mandamiento de la iglesia? Porque es parte de nuestro deber como cristianos dar testimonio de generosidad, y también porque las personas que están consagradas a Dios, los sacerdotes principalmente, ellos viven del ingreso de la iglesia. Y esto viene aún del Antiguo Testamento. El diezmo viene porque las tribus de Israel, cuando entraron a la tierra prometida, a todas se les dio una parte del territorio de Israel, excepto a la tribu de Leví. Los levitas, ellos estaban consagrados a Dios para el servicio de Dios, para el servicio del templo, para el culto de Dios. Esa era su misión. Y a ellos no se les dio territorio porque ellos iban a estar ocupados y preocupados por las cosas de Dios. Y a cambio, las demás tribus que recibieron territorio iban a dar el 10% del producto de la tierra para sostener la vida de los levitas y de sus familias. Y no solamente eso, sino también para sostener el culto de Dios en la iglesia. En el templo de los judíos. Ahora en nuestro mundo moderno, en la iglesia católica, parte de lo que damos a la iglesia es para apoyar, para sostener a los sacerdotes, a los consagrados al culto de Dios y a los consagrados a enseñar la religión, a los que han entregado su vida, no solamente parte de sus ingresos, sino su vida entera para la misión de la iglesia. Y con mucho derecho, y es bueno darles una vida digna, porque tampoco nosotros a veces estamos muy cómodos viviendo nuestra vida y no nos preocupamos de que a lo mejor un sacerdote esté por ahí arrumbado, viviendo en la indigencia y realmente de una manera no solamente pobre, pero indigna de un siervo de Dios, e incluso indigna de un hijo de Dios. Y esa es una de las razones por las que se da el diezmo, pero también se da el diezmo porque es una manera de nosotros apoyar la misión evangelizadora de la iglesia. Y vamos a darnos cuenta de que si no hay recursos, pues no podemos ofrecer muchos programas en la iglesia. Si no tenemos para comprar las cosas que se necesitan, pues no podemos ofrecer las suficientes clases o los servicios que se ofrecen en la iglesia. Y aparte, pues todo cuesta. Y como la iglesia no es un negocio, necesitamos nosotros del apoyo de los fieles para continuar la misión de la iglesia. No solamente la misión evangelizadora en otras partes, pero también la misión santificadora de continuar la preparación para los sacramentos, la enseñanza de la fe y todas las necesidades que conlleva el seguir la misión de Cristo en el mundo. Esas son las razones por las que damos el diezmo. Es una manera de nosotros apoyar la misión de la iglesia, que es la misión salvadora de Cristo en el mundo el día de hoy. Ahora, ¿cómo hay que dar el diezmo? ¿Cómo hay que regresarle a Dios parte de las bendiciones que Él nos ha dado? Hay una actitud que no es la correcta de cómo damos el diezmo. Digamos, hay 6 puntos que yo podría mencionar. Primero, lo damos para que nos vean, para presumir que yo doy el diezmo. Pues esa es ya de por sí, es una manera incorrecta de dar o de regresarle a Dios parte de las bendiciones que Él nos ha dado. Él nos dice en el Evangelio de San Mateo
que si yo lo hago por eso, lo hago para que me vean y que la gente diga, mira qué bueno, qué generoso es, entonces ya recibí mi recompensa. Pero si lo hago en secreto, nos dice el Señor, que tu mano derecha no sepa lo que está haciendo tu mano izquierda. Que si lo hago en secreto sin que se note, entonces el Padre que está en lo secreto te recompensará. Es una promesa de Cristo. Otra de las maneras en que nosotros no debemos dar el diezmo es en que solamente pienso en mí. Que yo lo hago, lo doy, esperando que Dios me va a bendecir por ello. En otras maneras, yo pienso que yo soy el primero que le doy el don y ahora Dios, como quien dice, me debe bendiciones a cambio de mi gran generosidad, ¿verdad? De que yo les he dado tanto a Dios. Y no nos damos cuenta que cuando nosotros le damos a Dios, realmente le estamos regresando una mínima parte de todo lo que Dios nos ha dado. Que Dios siempre es el primero en dar. Y sí es verdad que Dios nos bendice cuando somos generosos, pero no cuando nosotros somos generosos para que nos bendiga. O sea, cuando lo hacemos con una intención impura, con una intención pensando en mi propio beneficio y en cómo Dios me va a pagar la gran generosidad que yo estoy teniendo en pagar mi diezmo o en dar mi diezmo. Otra manera incorrecta de dar el diezmo es darlo así nomás porque me siento culpable. Porque si no lo doy, yo siento que, no, qué espantoso, que yo no estoy dando el diezmo y lo hago nomás así como por obligación, como obligado y nomás porque para no sentirme mal. Y esa pues tampoco es la manera de dar. Dios nos dice su palabra que Dios ama al que da con alegría, al que lo hace con gusto. Y nosotros necesitamos tener esa actitud de que cuando yo le doy a Dios, cuando yo doy el diezmo en la iglesia, cuando yo contribuyo a la iglesia, hay que darlo con gusto, con alegría. Otra de las maneras incorrectas de dar el diezmo es dar de lo que nos sobra, de las obras, a ver si alcanza, ¿verdad? Primero yo hago todos mis gastos y ya al final a ver si me queda algo, ahí le pongo un dólar o una monedita de 10 pesos a la limosna y ya siento que ya cumplí. Esa no es la manera de dar el diezmo. En la escritura, cuando hablamos del diezmo en el Antiguo Testamento, lo que se daba eran los primeros frutos. O sea que el primer gasto, cuando yo recibo mi dinero, lo primero que hay que hacer es separar la parte que le toca a Dios y dar eso primero, antes de yo ponerme a pagar todos mis otros gastos. Esa es la manera, digamos, bíblica, correcta de dar mi diezmo. Entonces no damos de lo que nos sobra, sino damos de lo que es parte de nuestro sustento para vivir. Otra de las maneras incorrectas de dar el diezmo es hacerlo de una manera impulsiva, sin ponernos a pensar y hacer cuentas o hacer, digamos, a ver cómo podemos nosotros dar nuestro diezmo. Y la mejor manera de dar el diezmo es realmente a ponernos a pensar. ¿Cuánto estoy ganando? ¿Cuáles son mis obligaciones? Y quizás nunca he dado el diezmo, pero hay que empezar a comenzar a caminar hacia esa meta de que eventualmente yo voy a dar el 10% de lo que gano y darlo al principio de mi quincena, por así decirlo, al principio de mi mes, antes de yo hacer los demás gastos. Y esa es la manera. Ahora, otra cosa, este 10%, digamos, como yo les digo, la iglesia no nos obliga a que sea 10%, pero vamos a suponer que somos generosos de acuerdo a la enseñanza de la Biblia. Digamos, si yo tengo 10% de lo que gano, de ese 10% la iglesia nos recomienda que la mitad de ese 10%, sea el 5% de lo que gano, que lo entregue a la iglesia, ya sea parte a la diócesis y parte a mi parroquia. Y el otro 5% que yo lo gaste en las necesidades de los pobres. Y aquí, especialmente en Estados Unidos, yo les recomiendo que den, ya sea a una persona que ustedes realmente conocen que tiene necesidad, o que den a instituciones que ayudan a los pobres. ¿Por qué? Yo creo que desafortunadamente muchas veces las personas que andan pidiendo en la calle
no sé en México, pero aquí en Estados Unidos, muchas veces ellos están pidiendo, no porque haya necesidad o porque no haya aquí instituciones que los ayuden, porque hay bastante instituciones donde los ayudan, pero muchas veces piden porque ellos lo usan pues para cosas que no son correctas. Y estoy pensando especialmente para drogarse. Aquí en Estados Unidos, desafortunadamente, eso es un problema muy común. Y entonces una manera de ser mejores administradores es de entregar este diezmo a personas que yo realmente conozco que tienen necesidad, y no hacerlo de una manera ofensiva, sino como un signo de solidaridad para con las personas que están en necesidad o que están pasando por un momento difícil, o darlo a instituciones que nosotros sabemos que van a hacer buen uso de esos recursos para aliviar las necesidades de los pobres. Entonces, esa es, digamos, una manera práctica de organizar nuestro diezmo. Ahora, volviendo al Evangelio, aquí nos dice que este administrador fue llamado por su patrón para dar cuentas. Y él lo quitó de su lugar de administrador. Aquí nosotros podemos pensar en nuestra propia vida, ese va a ser el momento de nuestra muerte, cuando Dios nos va a quitar de ser administradores y nos va a llamar a darle cuentas. Y aquí nos dice cómo este administrador otra vez usó de los bienes de su señor para ayudar a los deudores de su señor. Entonces a uno que le debía 100 sacos de trigo, le perdonó, digamos, en nombre del administrador, pero le perdonó 20. Y a otro que le debía 100 medidas de aceite, le perdonó 50. Y este administrador, digamos, mostró generosidad para estas otras personas y nos dice, aunque fue una manera deshonesta de hacerlo, pero nos dice que el dueño lo alabó a este administrador. ¿Por qué? Dice, porque actuó con prudencia, como usando estas cosas que realmente ni le pertenecían y usándolas de tal manera que al haber sido generoso lo pudieran recibir en el cielo. Y nos está dando como una pista. Aquí el dinero decimos que no compra la felicidad, pero en realidad sí puede en cierta manera comprar nuestra felicidad y nuestra felicidad eterna, que es una cosa pues impresionante. Que nosotros podemos usar nuestro dinero y nuestros recursos con generosidad y entonces en cierta manera Dios ve que hemos usado sus regalos para ser generosos y eso nos ayuda a nuestra felicidad eterna. No solamente la eterna, pero también en esta vida. Cuando nosotros somos generosos, sabemos de una alegría en nuestro corazón porque estamos participando también de la generosidad de Dios y de ser administradores de los muchos regalos que Dios nos ha dado. Ahora, otra de las razones que nos ayuda es porque si nosotros somos generosos, que nos ayuda a ser felices, si nosotros somos generosos, no estamos solamente enfocados en nosotros mismos de una manera egoísta, sino que abrimos nuestros ojos y vemos a nuestros hermanos y vemos a los demás y somos conscientes de su necesidad y nosotros participamos en la manera como Dios provee para las necesidades de nuestros hermanos. Y eso también nos da una alegría en nuestro corazón. Ahora, pues yo creo que un punto más. Aquí en el Evangelio el Señor nos dice que si somos fieles en las cosas pequeñas, también lo seremos en las grandes. Las cosas materiales no son las cosas más importantes en la vida. Pero si nosotros nos consideramos administradores aún de estas cosas materiales y si las administramos bien, o sea, viviendo una vida sencilla y siendo generosos, entonces Dios nos va a confiar las cosas grandes. Nos dice, si ustedes no son fieles administradores del dinero, dice, tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? ¿A qué se refiere el Señor? Se refiere a que todo lo que está en este mundo se va a quedar aquí cuando nos muramos. Lo único que nos vamos a llevar al otro mundo va a ser la manera como nosotros administramos los regalos de Dios, cómo los usamos y entonces el Señor nos va a dar lo que realmente
nos pertenecen los bienes verdaderos. ¿Cuáles son estos bienes verdaderos? No son cosas, es Dios mismo. Si nosotros somos generosos en este mundo con estas cosas que realmente no nos pertenecen, Dios, cuando nosotros muramos, Dios se va a entregar a nosotros. ¿Qué son estas cosas que sí nos pertenecen? No son cosas, es la persona. Las tres personas de la Santísima Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él es nuestra verdadera herencia. Es para lo que fuimos hechos. Y usar nosotros, ser buenos administradores de estas cosas que nos ha confiado en esta vida, es una manera en que nos vaya a ayudar para alcanzar el destino para el que Dios nos ha creado, que es vivir con Él eternamente en el cielo, en unión, con amor, con alegría y con alegría plena. Bueno, pues con este mensaje ya los dejo y que Dios los bendiga. Hasta luego. Ay, Dios.